Las escrituras que traemos para el día de hoy están en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, y vamos a estar leyendo los versículos 39 al 56. Dice así: a los pocos días María emprendió viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre, de generación en generación. Se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, a los ricos los despidió de las manos vacías, y actuó en ayuda de su siervo Israel, y cumpliendo sus promesas a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y su descendencia para siempre. María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén, amén. Oremos. Dios Todopoderoso, te damos infinitas gracias. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por eso tan precioso que es el Adviento, Señor. 4 semanas que nos dejas en el calendario para que nosotros, por fe, vayamos a prepararnos, Señor, y recordar el nacimiento de tu Hijo. Te doy infinitas gracias por abrirnos ese espacio en nuestras vidas y poder recordar lo que ocurrió hace más de 2000 años, Padre mío. Gracias por esto, Señor. Te pedimos que el Espíritu Santo esté con nosotros, de tal manera que podamos no solamente recordar lo que ocurrió, sino también aprender. Aprender, Señor, de María, aprender, Señor, también de Elizabeth, y de esa manera entender el misterio tan grande que es tu salvación, Padre. Te pedimos esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, y todos decimos amén y amén, amén. Creo que estoy un poquito alto, ¿o no, Norvix? Ok. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué harían que ustedes pudieran celebrar de una manera extravagante, de una manera sin ningún tipo de límite, sin tenerle, miedo a hacer el oso, como decimos en Colombia? En Colombia decimos así cuando queremos hacer algo extravagante, algo realmente que nace de nuestro corazón y que de pronto la gente va a decir, pero está haciendo de cierta manera el ridículo. Pero no, ¿qué hace? Yo quiero que piensen en algo que ustedes han tenido, han experimentado y que ustedes celebren de una manera extravagante. Puede ser, por ejemplo, aquellos que son padres cuando supieron que estaban embarazados por primera vez y habían orado fuertemente para tener a un hijo y reciben la noticia: está embarazada, va a tener un hijo. Y quizás celebra de una manera extravagante en ese momento, o quizás en tu vida corporativa recibes la noticia de que has sido ascendido y tú estabas esperando ese ascenso, tú estabas con esas ansias de obtenerlo, o de pronto entrando a la compañía que idealmente habías soñado. Yo quiero estar trabajando para esa compañía, y llega esa llamada donde te dicen: sí, te vamos a dar una oferta para empezar a trabajar. Quizás la manera como tú celebras
es bailando, quizás es gritando, quizás es corriendo ante tus familiares y abrazándolo, o quizás estás en un estadio, ¿no? Que a veces ha ocurrido, estamos en un estadio y ganamos, estás en ese estadio y está ganando el equipo el campeonato mundial, por ejemplo, de soccer en ese momento, y tú empiezas a abrazarte con las personas que ni siquiera has visto y todos saltan de una manera supremamente agradable. Ese tipo de alegría, ese tipo de celebración es lo que nosotros acabamos de escuchar. Porque hubo dos eventos en los versos que escuchamos del Evangelio de Lucas. Hubo un encuentro y una celebración grandiosa. Hubo un encuentro entre Elizabeth y María, que lo vamos a explorar más adelante, y una celebración inmensa por parte de María, porque ella hizo un canto, ella hizo una oración, ella dijo absolutamente todo lo que salía de su corazón, y tiene el nombre de Magnificat. Magnificat porque en latín significa mi alma engrandece al Señor. Es uno de los cantos más famosos del cristianismo. En miles de iglesias se ha cantado. Incluso Juan Sebastián Bach preparó una obra digamos, una obra clásica con trompetas y timbales en donde se canta la Magnífica, los versos que acabamos de escuchar. La semana pasada recordamos el anuncio del ángel Gabriel a María. Ese fue el primera semana del Adviento. Recordamos cómo el ángel llega a María en Nazaret, un pueblo que realmente era no conocido en las Escrituras. José y María estaban comprometidos para casarse. José y María habían hecho sus votos para casarse, y en esa época recordemos que aquellos que estaban comprometidos para casarse tenían que ser fieles, no podían llegar a tener relaciones sexuales, tenían que vivir separados y tenían que esperar por lo menos, es un proceso que tardaba aproximadamente un año de preparación para llegar a cabo la ceremonia después del matrimonio. Y el ángel llega, Gabriel, a María y se le presenta a María. Y dicen las Escrituras, y la semana pasada lo dijimos, que se acercó a María y María se asustó, porque obviamente yo me asustaría si miraría a un ángel y si me apareciera un ángel en mi cuarto. Por supuesto que me asustaría. El ángel le dijo: no tengas miedo, tú has sido bendecida y vas a tener a un hijo. Y ese hijo lo van a llamar el Hijo del Altísimo. Ese hijo lo van a llamar el Hijo de Dios. Ese hijo va a reinar y va a reinar por siempre. Por siempre. María entendió que iban a ser iba a dar luz al mismo Dios. Entendió que estaba dando el nacimiento al Mesías. Lo entendió y dijo sí, y le respondió, recuerden que le respondió al ángel: aquí tienes la sierva del Señor, contestó María, que él haga conmigo como me has dicho. Y el ángel la dejó, sin antes el ángel decirle que el Espíritu Santo vendrá sobre ella, y ella va básicamente, porque ella dijo: yo soy virgen, el Espíritu Santo va a venir sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y hoy leímos los siguientes versos que escuchamos, los versos que escuchamos hace un momento. Y es lo que hace María. Es lo que hace María y lo que tú en ti quiero que entiendas en estas series que estamos llevando de Repite el Sonido de la Alegría. Y una de ellas es la sabiduría espiritual. Es entender que tenemos acceso a sabiduría espiritual. Y lo digo porque María ahí no empezó a hacer el cántico del Magnífica. Cuando supo que Gabriel le había dado ese anunciamiento y ese anuncio, y ella había aceptado, ella no tuvo expresión, digamos, de alegría, como lo vemos en los versos que acabamos de leer. Sí dijo: yo digo sí, y corrió el riesgo de afrontar el nacimiento de Jesucristo, a pesar de que muy seguramente la gente iba a hacer cálculos, por supuesto. ¿Cuándo fue que se casaron y cuándo nació Jesucristo? Probablemente unos meses allí de desfase, y seguramente María debió haber recibido y sentido, y el mismo Jesús haberse sentido en cierta manera. No están las Escrituras, pero tengo la percepción que debió haber sido de cierta manera admirada, y siempre preguntaban: ¿cómo es posible que María haya tenido a Jesucristo en un periodo menos de 9 meses? Y todo eso dijo: sí, y lo hago.
Me entrego, y lo decíamos la semana pasada, es parte del llamado de Jesucristo a nosotros, que nosotros nos entreguemos completamente, que nosotros nos abandonemos al Señor y digamos sí, independiente de lo que pueda llegar a pasar en el futuro, lo que pueda llegar a pasar en el futuro, confiando completamente. Pero aquí María hace la siguiente parte, y es lo que quiero que entiendas. María aplica sabiduría espiritual. ¿Qué hago? Me acaba de anunciar el ángel que voy a tener al Mesías. ¿Cómo voy a responder? Las escrituras no nos dicen, sino solamente que tardaron unos pocos días y ella salió corriendo. Unos pocos días y ella salió corriendo a visitar a Elizabeth. Muy poco tiempo, casi que inmediatamente. Me imagino que ella pensaría, ¿a quién le digo lo que me acaba de pasar? ¿Se lo digo a José? ¿Se lo digo a mis padres? ¿Se lo digo a los padres de José? No, ella toma la decisión de ir a visitar a Elizabeth. Y la razón es porque ella se acuerda de lo que le había dicho el ángel, de que Elizabeth, ahorita vamos a hablar de ella, que era su pariente cercana, estaba embarazada. Así que volvamos a recordar esos versos en el versículo 36 y 37, en donde recordamos que el ángel le dice a Elizabeth, también tu parienta, Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Lo que aplicó María es la sabiduría espiritual. Estoy seguro que ella oró, ¿cuál es mi siguiente paso? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer como mi siguiente paso? Y es el Espíritu Santo el que le dice, ¿te acuerdas de lo que te dijo el ángel? ¿Te acuerdas de lo que ocurrió con Elizabeth? Y es allí donde ella toma la decisión. El ángel no le dijo, ve a visitar a Elizabeth. No. El ángel no le dijo, la manera como tú vas a entender cómo va a ocurrir es ve a visitar a Elizabeth. No. El ángel le dijo, para Dios no hay nada imposible. Y eso es lo que ella lo entendió. Es como cuando tú lees las escrituras y tú entiendes las escrituras y es un aha moment. Y allí es donde está la parte espiritual que te indica qué es lo que tengo que hacer después. Te ha respondido las escrituras. El Espíritu Santo a través de sus escrituras te ha dicho, esto es lo que tengo que hacer como siguiente paso. Y eso fue lo que María hizo. Salió rápidamente. E incluso es algo bien importante. La distancia entre donde se encontraba María en Nazaret a Judea, muy cerca de Jerusalén, era un trayecto de aproximadamente unos 140, entre 100 y 130 millas, de acuerdo a los comentaristas y teólogos. Es un viaje que implicaba entre 4 y 5 días. Luego María, estando embarazada, y no dice, toma este camino sola. Las escrituras no dicen que iban acompañadas. Muy seguramente de pronto tomó una caravana, porque habían caravanas en esa época, y probablemente se fue con esa caravana. Pero quiero decirles que en esa época había vandalismo y era complicado que una mujer sola estuviera haciendo esto. Pero María, respondiendo a ese mensaje espiritual que le dice ve a visitar a Elizabeth, ella lo hace y camina esos 3 o 4 días que debió haber hecho para visitar a Elizabeth. Aplicó sabiduría espiritual para buscar a alguien que también estaba experimentando un milagro. Ella dijo, yo tengo que saber, tengo que experimentar y hablar con alguien que también ha experimentado un milagro como lo hizo Elizabeth. Y por ese motivo va allá. Y podía entender exactamente lo que estaba experimentando. Ahora, notemos el encuentro que tiene Elizabeth y María en los versículos 40. Voy a leer el 40 y 45. Solamente el encuentro. Al llegar María, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto? Que la madre de mi Señor venga a verme.
te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Dichosa tú que has creído, porque el Señor te ha dicho, lo que te ha dicho se cumplirá. Nota cómo no ves, cómo llega María. María no llega diciendo, Elizabeth, me encontré con el ángel de Dios y me dijo que voy a tener al Mesías. Estoy dichosa, voy a ser dichosa entre todas las mujeres. Te pido que te arrodilles ante mí porque quiero que sepas que esto va a ocurrir. No, María no dice nada de esto. María es humilde y continúa siendo humilde. María solamente saluda a Elizabeth. Saluda a Elizabeth. Y Elizabeth en ese momento, también a través del Espíritu Santo, por sabiduría también divina, ella entiende, es ella la madre del Mesías. ¿Por qué? Porque su bebé saltó en el vientre. Y estoy seguro que ustedes, las mujeres que han tenido bebés, saben que eso ocurre, pero este debió haber sido un salto algo olímpico para que ella hubiera dicho, entendido de que él era la madre de Dios. Ella era la madre de Dios. En ese momento le quedó validado no, pero confirmado para María el entender que efectivamente iba a ocurrir. La criatura saltó en su vientre. O sea, ¿cómo podemos aplicar eso? Podemos aplicarlo, que María nos enseña que en momentos que tú estás en dificultades, en momentos que tú no sabes qué camino tomar, en momentos en donde tienes que tomar una decisión entre 2 caminos o 3 caminos o 4 caminos, lo que tenemos que buscar es esa sabiduría espiritual. Porque el Espíritu Santo, bien sea a través de las Escrituras o bien sea a través de otros hermanos que también profesan la misma fe que tú, te van a decir algo que va a ser aha moment, que va a ser algo como una especie digamos, cuando se hacen piezas, jeroglífico, ¿no? O jeroglífico o de pronto un crucigrama, y de pronto te dice esa palabra la que hace falta. Y te das cuenta que eso es lo que necesitabas para tú entender el camino que tenías que seguir. Luego podemos aprender 2 cosas. Que cuando tengas esas circunstancias en que qué hago, como María en ese momento lo estaba pensando, que vayas a la comunidad cristiana, que vayas y hables con alguien que te pueda no solamente dar esa luz, sino también darle claridad de todo lo que está pasando. Puede ocurrir en un small group, en un grupo pequeño. Puede ocurrir en un servicio, que tú escuches al pastor en el sermón y tú dices, ese mensaje es para mí. Yo lo he experimentado varias veces, me han dicho ustedes, ese mensaje que se dio era para mí, era como si usted lo hubiera escrito. Y dije, yo no lo escribí. Es el Espíritu Santo el que me ungió para poder entenderlo, porque precisamente esa persona y muchas más necesitaban ese mensaje. Entonces lo primero que podemos aprender es que muy a menudo la palabra de Dios que necesitamos viene a través de un hermano o una hermana cristiana que sabe de las Escrituras y tiene esa visión, tiene esa sabiduría espiritual. Y la otra cosa que aprendemos es que nunca debes suponer que Dios te está llamando a algo a menos que sea confirmado por otros. Esto lo veo preciosamente, que de cierta manera no solo tú vas tú vas a buscar a alguien y esa persona te confirma, pero adicionalmente si tú estás haciendo algo para el ministerio, es claro, y para el Señor y trabajar en su reino, no deberías publicarte, nombrarte, decir el Señor me llamó a ser pastor, el Señor me llamó a predicar, el Señor. No debería ser ese el proceso. El proceso debería ser como el de María, en el sentido que alguien más ve en ti y te dice, sí, el Señor te llamó a hacer esto, el Señor te llamó a predicar la palabra, el Señor te llamó a que tú le digas, enseñes a los niños, el Señor te llamó a que seas una persona de oración, el Señor te llamó para que estés en la alabanza. Lo confirmas a través de alguien. Se dan cuenta cómo lo aplicas. 2 aplicaciones. La primera,
buscar a través de alguien, no solamente buscar, pero estar en comunidad, buscar la comunidad para reafirmar una decisión que tú tienes que tomar, porque te puede dar una palabra que tú necesitas en la búsqueda de un negocio o en la próxima decisión que tú vas a tener. Esa persona puede decirte, mira, lee este versículo. Yo creo que sí, yo te he visto haciendo eso, creo que tú tienes la capacidad para ese nuevo trabajo que tú vas a hacer. Yo he visto en ti también las capacidades para lanzar un negocio. Yo he visto en ti que sí lo puedes llegar a hacer. Puedes cambiar tu carrera. Y es tan vital para nosotros como hispanos que venimos acá, que a veces tenemos que tomar una segunda carrera porque nuestra primera carrera no la podemos llevar a cabo. No la podemos llevar a cabo porque hay restricciones legales, porque tengo que estudiar otra vez otra cosa y nos queda difícil de hacerlo. Luego tú tienes que entrar y pedir esa sabiduría espiritual a través de las escrituras, a través de el estar en comunidad y escuchar. Dios va a hablar a través de una segunda persona y te va a confirmar quizás lo que tú ya habías pensado, te lo va a confirmar. Así que busquemos también, y lo puse en una frase, la sabiduría espiritual en nuestra comunidad cristiana, donde Dios nos guía, consuela y confirma nuestro llamado para cumplir su propósito. Y lo he visto, tengo muy poco de ser pastor, pero lo he visto múltiples veces. Recientemente Manuel Rodríguez, un miembro de la iglesia, está acá ayudándonos en el sistema de audiovisual. Él tomó la clase de financiera que tenemos acá en la iglesia, una clase de Ramsey. Es una clase basada bíblicamente en cómo debemos de manejar el dinero. Una clase espectacular que yo quisiera que todos tomaran. Porque tenemos que aprender cómo manejar nuestro dinero. Porque es algo que te ha dado el Señor para que tú lo administres. Y uno de los problemas que tiene este país es que nos endeudamos muy rápidamente porque no entendemos. No entendemos el manejo financiero y esas ofertas que te llegan en el correo continuamente. Y probablemente te puedes ir allá y te puedes endeudar cuando realmente tienes que administrar tu dinero de una manera mucho más correcta. O quizás armar un will, o quizás hacer otra serie de cosas. Este curso lo dicta, es precioso el curso, lo dictamos en español. Manuel tomó la primera clase y yo veía en Manuel esas ansias de aprender, no solo de aprender, sino aplicaba y llegaba a cada clase y decía, yo hice esto y esto y les recomiendo esto y esto, y adicionalmente hay un software y adicionalmente un aplicativo, mejor dicho, todo un tema que yo veía el hambre que tenía para aprender, no solamente, sino que estaba proveyendo valor a otro hermano que estaba en problemas. No, tú tienes que hacer esto. Semanas después me dijo Manuel, Darío, siento el llamado. No lo dijo grande, no lo publicó en las redes sociales. Siento el llamado de capacitarme acá para poder ayudar a otros. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo estaba orando para que hubiese una persona que pudiera aprender esto y dictar las clases en la iglesia. Precisamente que sea líder. Y la iglesia lo apoyó para hacerlo. Lo apoyó económicamente y lo apoyó también con tiempo para que él llegue a ser, y está tomando sus clases y esperamos que termine muy pronto y pueda dictar estas clases. Un ejemplo precioso de lo que ocurre cuando buscamos de nuevo ese discernimiento y buscamos que el Espíritu esté con nosotros para tomar esas decisiones. Hay un caso muy simpático que leí cuando estaba en el seminario. Charles Spurgeon, no sé si lo escucharon, pero eso fue un gran predicador en la iglesia de Londres a mediados del siglo XIX. Y él predicaba precioso, y básicamente uno de esos días que predicó, al final del servicio se le acerca una persona que no conocía y le dijo, pastor, el Señor me ha dicho que el próximo domingo voy a estar predicando en este púlpito, o sea, en el púlpito donde estaba él. Y Charles se le quedó mirando los ojos físicamente y le dijo, no, él no le ha dicho eso, porque si le hubiera dicho eso, me lo hubiera dicho a mí. ¿Qué quiere dar a entender? El Señor nos llama a nosotros y les aseguro que también ha llamado a varios más para que confirme por qué camino tú deberías tomar. Así sea de ministerio, de tu vida profesional, porque el Espíritu Santo trabaja de esa manera. Y ese es el momento en que debemos de entender el valor de la comunidad cristiana.
Es el momento que tenemos que entender que la respuesta para tomar una decisión no la encuentras en ChatGPT o la vas a encontrar en la web o la vas a encontrar en el mundo. Es a través del Espíritu Santo que obra en nosotros, los cristianos, que tenemos esa posibilidad de tener esa visión y entender cómo Él está trabajando en el reino de Dios. Y toma fichas y les va moviendo y ven tú si tú te dejas mover. Porque lo importante es que entiendas que tú no eres tu Dios. Tú no eres el que tú te manejas para tu vida, sino tienes que reconocer que fuiste creado a imagen y semejanza de Él. Pero no logras tener la semejanza de Él hasta cuando tú reconozcas que eres alguien que ha pecado desafortunadamente y que toda su vida ha tratado de vivirlo a su manera, tomando sus propias decisiones. Cuando tú te arrepientes, vas a entender que en ese momento el Espíritu Santo viene a ti. Cuando tú entiendes las Escrituras, el Espíritu Santo viene a ti y precisamente vas a poder caminar con Él como Él quisiera que trabajara en su reino, para que sea la persona que quiere en ti espiritualmente. Elizabeth, solo para reforzar quién era Elizabeth se había casado con Zacarías. Zacarías era un sacerdote que básicamente servía en el templo en Jerusalén. Y en el momento también que se le apareció Gabriel, el ángel Gabriel, Zacarías estaba sirviendo en el templo, colocándole unos, ¿cómo se llama? Bueno, trabajando dentro del templo. Usted lo puede mirar en unos versos anteriores. Lo que quiero resaltarte es que tenemos a estas dos mujeres. Tenemos a Elizabeth, una mujer ya de edad adulta. Tenemos a María, que probablemente tenía entre 12 a 15 años. Y las dos tienen el conocimiento de que el Señor va a venir en ese momento. Son las únicas. Me parece fascinante ver estas dos mujeres que tienen el conocimiento que el Mesías está allá naciendo. Elizabeth va a concebir a Juan el Bautista, que va a estar dándole el ministerio del arrepentimiento que les estaba hablando, preparando el camino para Jesucristo. Y María, por supuesto, iba a ser la madre de Jesucristo. Fue la madre de Jesucristo. Y yo quiero recordar después el canto. El canto es precioso porque en ese momento María valida, en ese momento se acuerda de todo lo que le dijo el ángel. En el momento que Elizabeth le dije, bendita tú entre todas las mujeres, y sintió el Espíritu Santo porque su mismo hijo lo sintió en su vientre. Ella sencillamente lo dijo, bendita tú entre todas las mujeres, porque se va a hacer lo que el Señor te había dicho. Lo dijo sin pensarlo, responde, es el Espíritu Santo hablando a través de Elizabeth. Y ella responde. María, ¿qué hace? María da el cántico que les cuento de Magnificat. Pero voy a leer solo el verso 46 y 49 porque tengo un mensaje para cada uno de nosotros. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Cuando dice mi alma, mi espíritu, está hablando todo su cuerpo. Se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosas todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Yo creo que entiendas las dos cosas. Primero, María reconoce que necesita un Salvador. María reconoce que necesita un Salvador. María dice, se regocija en Dios mi Salvador. Por otra parte, se da cuenta y dice lo que le había dicho al ángel, su humilde sierva, fijarse que era una sierva dispuesta a servirle al Señor. Y por otra parte, todas las generaciones me van a llamar dichosa, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Y yo quiero decirte que la iglesia evangélica y la iglesia evangélica protestante, hay un mensaje para ambas iglesias, la evangélica protestante y para la iglesia católica, para los católicos y para aquellos que son protestantes y evangélicos. El primer mensaje para los evangélicos, para los protestantes, es que tenemos que entender que ella es dichosa entre todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Tenemos que honrarla,
Tenemos que agradecerle a María que dijo sí, porque si no, no hubiéramos tenido a nuestro Salvador. Tenemos que reconocerla. Tenemos que seguir el ejemplo de María. No podemos hablar cosas malas de María. Tenemos que amarla y entender lo que hizo por cada uno de nosotros. Y a los cristianos, a los católicos, la misma María dice que ella no era perfecta, que ella necesitaba un Salvador, que ella necesitaba un Salvador. Yo creo que es un mensaje importante que debemos de tener todos, porque no es acerca de religiones, es acerca de relación con nuestro Señor Jesucristo, es acerca de la relación que tú tienes con Dios. Por supuesto que tenemos que honrarla, por supuesto que tenemos que agradecerle, por supuesto que tenemos que estar agradecidos por todo lo que ella hizo. Pero por otra parte entender también que ella misma pidió salvación, que ella pidió salvación. Y por último, el resto del cántico está hablando sobre la acción concreta de Dios hacia su pueblo. Luego el mensaje que tenemos que llevarnos y vamos a ir preparándonos para cerrar. El mensaje que debemos hacernos es: ¿en qué circunstancias, ahora que recordamos el nacimiento de Jesucristo? Es posible que estés como María en este momento, con algo difícil de asimilar, con algo que está ocurriendo en tu vida, que te está afectando de cierta manera. ¿Por qué camino yo tomo, Señor? ¿Por dónde voy a estar, Señor, tomando este camino? ¿Cuál es la decisión que debo tomar? ¿Debería publicárselo a todo el mundo? ¿Debería mantenerlo a mí en manera secreta, de manera humilde como lo hizo María? Y la otra pregunta es: ¿a quién voy a ir a hablarle y a comentarle lo que está ocurriendo? ¿A quién voy a ir a pedirle consejo? Por supuesto que las Escrituras, pero también puedes considerar a la comunidad de la iglesia, que te puede dar un mensaje y tú puedas validar lo que tú estás pensando para tomar. Ese es el llamado y lo que podemos tomar como aplicación para el día de hoy, en la segunda semana de Adviento. Porque todos estamos pasando con esos procesos continuamente de tomar decisiones. Y tenemos que entender, como hizo María, que ante todo ir a buscar la sabiduría espiritual que encontramos en las Escrituras, con oración y con otros hermanos. Oremos. Señor, te damos infinitas gracias, Padre. Gracias por dejar a través del Espíritu Santo esta historia tan preciosa de cómo María fue donde Elizabeth para validar tu llamado hacia ella, Padre mío. Y vemos también cómo la alegría de María al entender que iba a ser realidad, Padre mío, que recordó todo lo que estaba escrito en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, precisamente para entender que es a través de tu Hijo, Señor, que tú vienes a redimirnos a todos, a darnos salvación, a volvernos a dar un nuevo nacimiento en ti, Padre mío, porque nacemos en ti nuevamente, Señor. Es el poder del Espíritu Santo que llega a nosotros, Señor. Por eso tu Hijo se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias, Padre, por darnos este ejemplo, y ayúdanos a ser vulnerables, Señor, de poder ir y compartir lo que nos está pasando con otras personas que creen en ti, Señor. Ser también vulnerables, no solamente, sino también buscar la sabiduría, ir a las clases, Señor, de discipulado, Señor, e ir a las clases para entender tu Biblia, Señor. Ábranos, ayúdanos a abrir espacio en nuestra vida, Padre mío, de tal manera que podamos recibir esas respuestas y caminar contigo siempre, Padre. Te doy infinitas gracias por todo esto. Te doy gracias por la Virgen María, que prestó su cuerpo precisamente para que viniera nuestro Salvador. Amén.